Bienvenidos a esta primera edición de SRT Podcast en el capítulo número 1. Y recuerda que este es el único podcast de programación que te recomienda que lo escuches parado por recomendación de tu doctor, que en este caso soy yo. Bueno, como primer capítulo vamos a iniciar con un tema bastante interesante que es ¿por qué PHP sigue siendo el rey en Internet? Antes de hablar de PHP tenemos que hablar también de su historia. Y su historia es un tanto interesante. ¿Por qué? Porque el creador se llama Rasmus. Sí, exactamente. Es un nombre similar al grupo de los años 2000, con su tema In the Shadow. En este caso, este joven llamado Rasmus, pues vivía en Canadá. Y según lo que dicen, pues empezó a crear PHP un otoño. Es necesario también recordarte de que PHP es un software libre y al ser un software libre, pues la comunidad tiene todo el derecho de modificarlo o crearle diferentes mejoras. En este caso, Rasmus cuando creó PHP no sabía que iba a crear PHP. Lo que sucedió fue lo siguiente, que en esos años pues el internet era un tanto incipiente, había colores llamativos por todos lados, no era ninguna novedad y no se podía realizar formularios como nosotros conocemos o como nosotros lo realizamos actualmente con PHP. Era un tanto difícil. Entonces, este joven llamado Rasmus, pues sabía dos lenguajes de programación en ese entonces. Uno era Perl y el otro era C. Pero dominaba más Perl. Dijo, bueno, entonces yo domino más Perl. Me he dado cuenta de que en internet puede salir algo genial, recordando de que estamos hablando del año 1994-95 aproximadamente. Entonces dijo, puedo crear una librería que pueda ayudar a toda la comunidad a hacer mejor su trabajo. Y eso es lo que pasó. Pues él creó una librería basándose en el lenguaje de programación Perl. Como él sabía eso, entonces dijo, bueno, voy a aplicar estos conocimientos que yo tengo para realizar un poquito más de lo que es, un poquito más de lo que se hacía en ese entonces en internet. Esto pasó en la comunidad. Vamos a hablar claramente de que en esos años, inclusive actualmente, hasta hace algunos pocos años, pues hablar de comunidad en internet era un tanto complicado. ¿A qué me refiero? Pues en esos años resulta de que estamos hablando probablemente ya no tan antiguo, en los años 2009, 2007, pues muchos países aquí, principalmente en Latinoamérica, pues tenían una desconfianza muy grande respecto al Internet. Era imposible pensar en ese entonces que se podía realizar compras por Internet, ventas por Internet y diferentes acciones. Aún más colgar tu foto de perfil en Internet, una foto tuya en Internet, era impensable, ¿no? Personalmente, en esos años, cuando en los años 2003 o 2004, ver una foto de una persona en internet era como que, wow, esta persona, bueno, eso era lo que yo pensaba, que esta persona se está exponiendo, que no se sabe esos datos dónde están guardados, qué será, o quizás te puedan buscar en internet, te puedan acosar, te puedan hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, ese era el pensamiento en ese entonces. Pero en países desarrollados, en este caso Canadá, Estados Unidos, pues él sí confiaba en esto del Internet. Tanto sí que tenía amigos por Internet en esos años y la comunidad, que vendrían a ser personas que él no conocía, pues así hicieron uso de esta librería que él hizo para facilitar trabajos de transacciones. Entonces lo empezaron a usar y se dieron cuenta que tenía potencial. Varias personas se dieron cuenta que tenía potencial. Y como se dieron cuenta de esto, pues le dijeron, Rasmus, ¿sabes qué? Está genial tu librería. Está súper chida, súper genial, súper chévere. Así que, pero ¿sabes tú programar en C? Porque es un lenguaje que la mayoría de nosotros conocemos. Estamos hablando de los años 90, ojo. Y él dice, sí sé. Y ok, entonces podríamos hacer entre todos, junto contigo, lógico, que podemos hacer una mejora y cambiarle la sintaxis para que sea algo similar a C. Y en eso quedaron y empezaron a trabajar realmente ahí sí en lo que nosotros conocemos como PHP. Y ahí está la razón exacta por la cual PHP tiene una sintaxis bastante similar a C Sharp, a Java, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el creador junto a las primeras personas involucradas en la primera fase de la creación de PHP
fue su deseo hacer esto. ¿Qué conclusión podemos llegar hasta aquí? Pues que nosotros necesitamos, si necesitamos crear algún tipo de solución informática, no solamente informática, en la vida real, pues nosotros no necesitamos utilizar herramientas que están de moda, tecnologías que están de moda, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos utilizar lo que nosotros más conocemos, lo que tenemos en la mano, y de esa forma poder para nosotros mismos facilitarnos el trabajo. Y esto es lo que pasó con Rasmus. Y esto es una apreciación personal, pero también sería recomendable que todos nosotros veamos la forma de no dejarnos llevar tanto por las tendencias, sino si queremos hacer algo en lo que nosotros conocemos, podemos iniciar a hacerlo. Bueno, continuando con la historia, sucede de que ya la sintaxis era tipo C, algo que ya muchas personas conocían en ese entonces, y empezó a cambiar, lo le dijeron, ¿no? Necesitamos utilizar formularios y para transacciones de datos, y empezaron a implementar. Sucedió que en la versión 3, pues en la versión 3 de PHP, entre la 3 y la 2, pues le dijeron, está genial tu librería y ahora con una sintaxis similar a la de C, pero Rasmus no tiene un nombre y nosotros no quisiéramos utilizar esa librería como diciendo, esta sería el código de Rasmus o algo así. Podemos ponerle un nombre para que sea algo más comercial y que todos lo puedan reconocer. Y así es como nació el nombre de PHP, que vendría a ser Personal Home Page Tool. Y literalmente como dice las siglas, ¿no? Personal Home Page Tools. Entonces PHP de Rasmus fue pensado desde un inicio para un uso personal, para un uso casual, para un uso de una persona que está que es curiosa, que está empezando en la programación y no lo use para fines comerciales o para fines empresariales. Así es como inició y por eso es que el nombre es PHP. Pero esto no fue así, como nosotros sabemos hasta ahora, pues muchas empresas usan PHP, han usado PHP, usan PHP y probablemente lo van a seguir usando. Esto pasó en las versiones posteriores. Luego de algunos años, estamos hablando de finales de los años 90, inicios de los 2000, pues le dijeron que nos falta potencia en Rasmus, falta potencia, no está cumpliendo lo que esperábamos de PHP, así que podemos cambiar de motor. Entonces, en la versión 4 incluyeron el motor Zend. Ojo, este motor Zend está en funcionamiento, ha estado en funcionamiento. Es un motor súper importante y es un tanto antiguo. Ya tiene sus años y es bastante potente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió cuando nosotros, me refiero a la comunidad, empezaron junto a Rasmus, pues empezaron a hacer estas modificaciones con el nuevo motor Zend, pues se ganó velocidad porque compilaba y luego recién se ejecutaba, independencias para el servidor, para los servidores web. Y muchas cosas más. O sea, estaba súper genial. Pero todavía faltaba algo. No era el momento del apogeo completo de PHP. Esto llegó con la versión 5. Con la versión 5 sucedió también algo interesante. Ahí podríamos afirmar que PHP llegó a la fase, así como en Dragon Ball al Ultra Instinto, ¿no? Llegó a la fase final. ¿A qué me refiero con que llegó a la fase final? Pues en la versión 5 incorporó la famosa programación orientada a objetos. Sí, esa que te enseñan en la universidad, en el instituto. Programación orientada a objetos en PHP. Esta es la versión 5. Estamos en la versión 8. Eso quiere decir que por lo menos tiene un poco más de 10 años, ¿no? La programación orientada a objetos en PHP. O sea, nueva no es. Pero ahí es cuando se dieron cuenta de que podemos utilizar clases, podemos utilizar objetos, podemos utilizar funciones, métodos. Y esto nos sirve para la lógica de negocios, nos sirve para que una empresa pueda codificar sus procesos y de esa forma crear software comercial. Y esto es lo que sucedió, no solamente para desarrolladores personales o para desarrollos personales, sino las empresas empezaron a adoptarlo porque se dieron cuenta que era
Primero, la sintaxis era fácil. Segundo, muchas personas conocían PHP. Tercero, eh, el lenguaje en sí, con la programación orientada a objetos, estaba de alguna forma ligada a los procesos de las empresas. Era fácil de modelar. Y por eso es que PHP 5 hasta en la actualidad sigue teniendo soporte por parte de la comunidad, porque en ese entonces empresas usaron PHP y hasta ahora siguen usándolo y probablemente lo van a seguir usando. Entonces podríamos decir que esa es la versión pivot de PHP, o también llamarla como la etapa dorada. ¿Y qué sucedió después, Fran? A ver, cuéntame. Bueno, ¿qué sucede? De que más adelante debió haber salido la versión 6, pero esto no pasó. No pasó por una sencilla razón, que no tenemos razón, no tenemos explicación. Algo así como en Windows 8 y Windows 10, que no salió Windows 9. Pues algo así pasó con PHP. En la versión 5, cuando ya está finalizando, o a la mitad, perdón, de su vida, dijeron, vamos a sacar PHP con lo mejor de lo mejor, vamos a cambiar muchas cosas, un montón de mejoras va a haber para PHP 6. Y solamente lo dijeron, pero esto nunca salió. Pasaba el tiempo, hasta que directamente dijeron, vamos a sacar la versión PHP 7. Y en la versión PHP 7, pues, se incluyeron algunas promesas que habían dicho, no todas, pero se incluyeron gran parte. Porque como sabemos, en un cambio total de versión como de 1 a 2, es un cambio gigante a que sea de 1 a 1.1, 1.2. Entonces PHP 7 es casi la actual, porque ahorita estamos en la 8, que salió a la luz. Finalmente salió PHP 8. Algunas mejoras importantes. Podríamos trabajar de una mejor forma lo que es inteligencia artificial. Y también el rendimiento está mejor. Se está haciendo un poco más entendible. Se ha agregado cosas interesantes o características de lenguajes más modernos. Entonces PHP desde ese punto de vista está bastante seguro. Y ahora sí vamos a ir a la parte central del asunto. Entonces, si me has contado la historia, quiero saber por qué sigue dominando PHP el Internet. Existen muchas razones por las cuales PHP sigue dominando Internet. Te voy a indicar las principales. Hace aproximadamente 2 años, la página web W3Tech, que puedes buscarla en Internet, pues representó o hizo un estudio y le preguntaron a las personas del estudio, que en este caso eran desarrolladores, en qué estaban desarrollando. Y todos coincidían en un más del 80% que estaban utilizando PHP. ¿Qué? Pero si PHP está muerto. No, espera. Pero hay una razón por las cuales ellos dijeron esa respuesta. Porque dijeron que estaban usando en su mayoría CMS. ¿Y qué es esto, Fran, del CMS? Ya, son gestores de contenido. ¿Qué es esto? En términos sencillos te puedo decir que es cómo tú puedes crear una aplicación web, un sitio web, de una forma más sencilla, utilizando un asistente, cosas sencillas, no programando tanto. Entonces hay bastantes herramientas de estas que probablemente tú has escuchado en internet. Estamos hablando de WordPress, de Joomla, de Drupal, etcétera, etcétera, etcétera. Y de todo esto, el 35% de toda la web representa páginas web, aplicaciones web en WordPress. Entonces es bastante, estamos hablando del 35%. Y probablemente esto se haya incrementado. ¿Por qué? Te voy a refrescar un poco la memoria. ¿Qué sucedió en el año 2020? En el año 2020 sucedió una tragedia a nivel mundial, ¿verdad? Ya, esta tragedia a nivel mundial trajo muchas consecuencias para todos, pero también adelantó el uso de las tecnologías a países un tanto desconfiadas o retrasadas tecnológicamente hablando, principalmente Latinoamérica. ¿Por qué? Esta es una experiencia personal. En el año 2019, 2018, hacia atrás, pues si tú te acercabas a una empresa, a una persona a ofrecer un servicio de desarrollo de software, sea web o no sea web, una app o similares, o tú le decías, podemos hacer una campaña de community manager, yo te voy a manejar las redes sociales y todo eso, esta persona, la mayoría de un empresario, un microempresario promedio, pues te decía, no, no lo necesito, no me sirve, voy a gastar dinero. Y en realidad no va a tener ningún sentido.
Eso pasaba en el año 2019. A mí me pasó en el año 2019 que pasó algo similar. Fui y dijeron, no, ¿sabes qué? No, no se puede. No es que no se pueda, es que no quiero, la verdad. Ah, bueno. Entonces vino el 2020, nos agarró a todos, se podría decir que con los pantalones abajo, y obligó a la gente a quedarse encerrada en sus casas. No solo eso, sino que los negocios empezaron a cerrar y tuvieron que cerrar. Estaba prohibido la atención presencial. ¿Qué salidas tenemos para esto? Al igual que la educación, lógicamente. ¿Qué salidas teníamos para esto? Nosotros como desarrolladores, etcétera, pues sabíamos de que era tan fácil como implementar un tipo de comercio electrónico, ¿verdad? Algún tipo de herramienta de comercio electrónico que era muy confiable. Nosotros lo sabíamos, la gente no lo sabía. Pasaban los días, pasaban las semanas, los negocios no vendían, nadie compraba, nadie vendía. Y se dieron cuenta que realmente necesitaban de la tecnología, que era la única forma de salir adelante, de poder comprar, de poder vender, de poder tener un contacto con las demás personas, con sus clientes, etcétera. Y esto desembocó en la creciente implementación de comercio electrónico y de páginas web y de presencia digital y de presencia en internet. Se compraron miles, no sé si millones, me parece que puede ser millones de dominios, eh, hostings, etcétera, etcétera. Y principalmente aquí instalaron. En una crisis, ¿qué es lo que tú necesitas? A ver, de esta magnitud. Necesitas sentarte con tu equipo de desarrollo y empezar a desarrollar un software complejo de comercio electrónico durante 6 meses, y luego de eso recién sale, y luego de eso hay que seguir mejorándolo y mejorándolo, mejorándolo, y te va a salir súper caro, $3,000, $4,000, que una persona promedio, un empresario, un microempresario no va a poder pagar. Es eso, buscar una salida o una herramienta, una que sea barata, dos que sea rápido de usar, y tres que sirva, o al menos que digan que sirva. Pues justamente ahí salieron a flote, y la primera opción de todos los empresarios, y lo que primero ofrecían los desarrolladores y algunos que otros que no eran desarrolladores, eran las páginas web autoadministrables, que dicen, ¿no? O administrables. Y estas utilizan WordPress, y WordPress utiliza su motor PHP, Joomla PHP, Drupal PHP, WooCommerce para realizar nuestro comercio electrónico PHP, PrestaShop PHP. Entonces, frente a esa necesidad, todos empezaron a tener eso. Inclusive los colegios, aquí en Latinoamérica, pues los colegios tenían que hacer clases virtuales. ¿Cómo vamos a hacer? Tenían que contratar, no sé, Google Classroom, etcétera, etcétera. Pero necesitaban una plataforma donde subir sus tareas, hacer varias cosas. Pero la necesitaban ya, rápido y barato. Entonces, ¿qué es lo que implementaban? El famoso CMS de Moodle, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sucedió. ¿Y Moodle en qué está hecho? PHP. Y esto pasó de un día para el otro. En cuestión de días, semanas, pues el Internet empezó a crear nuevamente sitios web en PHP. Entonces, si es que pensaban de que hasta el año 2019 PHP estaba muriendo porque se veía en varios lugares, foros, etcétera, pues déjenme decirles que eso no va a pasar, no ha pasado. En el 2020 se han incrementado aún más y ahora mismo se siguen incrementando. Y entonces yo creo que hay una tajada bien grande de todo el internet que va a seguir siendo reino o reinado de PHP. Oye, Frank, ¿y cómo hago para que PHP sea escalable, seguro, fácil de usar y que me sirva bastante y que no me digan que estoy utilizando código antiguo? Pues esta pregunta ya fue resuelta por toda la comunidad que se hizo hace un tiempo. Y dijeron, saben que sí, exactamente, PHP le falta un poco de seguridad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que es libre, si bien es cierto que la mayoría hace un tiempo utilizaba código puro, sin ningún tipo de librería ni nada similar, pues no utilizaban la mejor arquitectura para brindar a sus usuarios mayor seguridad, estabilidad y escalabilidad.
pues dijeron ya, vamos a ponernos manos a la obra y vamos a crear diferentes frameworks que puedan cubrir esta necesidad frente a competidores que existían como Node.js, por ejemplo. Entonces crearon el famoso Laravel. Laravel, CakePHP, Symfony, CodeIgniter, Zend, etcétera, etcétera. Diferentes frameworks que hacen que nosotros podemos crear aplicaciones en PHP de una forma profesional, de una forma más sencilla, asegurándonos que no va a haber ataques por internet de una forma tan sencilla en comparación antes. Nos aseguramos de que la aplicación pueda ser escalable, de que solamente funcione en la parte del servidor y podamos utilizar la parte del front como aplicación, librerías o frameworks, librerías como React o frameworks como Vue. Entonces nosotros podemos utilizar diferentes herramientas para el front y utilizar una parte de atrás como Laravel, ¿no? Y de esa forma toda la comunidad de PHP le dio un nuevo respiro a PHP. Se puso otra vez en la línea de las demás tecnologías. Y hasta ahora es bastante seguro, bastante fácil de migrar de PHP puro a Laravel. Solamente conociendo la estructura, tú ya puedes empezar a programar bajo los estándares que te piden Laravel y bajo los estándares que te piden las diferentes empresas en todo el mundo para desarrollar tus aplicaciones en PHP totalmente seguras y escalables. Tratando de resumir todo, podemos ver de que la historia de PHP ha sido interesante. Ha sido creada por un joven en Canadá, que básicamente ha sido creada sin ningún tipo de conveniencia para ganar dinero o similares. También podemos entender de que PHP ha evolucionado bastante y que en internet va a estar presente durante mucho tiempo. Y también es importante de que PHP actualmente, al no ser tan comercial, esto es algo subjetivo, ojo, para algunas personas sí es bastante comercial, para mí también, personalmente a mí me gusta programar en PHP. Es un lenguaje de programación que cada vez menos personas eligen como primer lenguaje. No por cursos por internet o similares, me refiero a un instituto o una universidad. No lo escogen del todo aún. ¿Y por qué? Porque primero es antiguo y segundo es un poco complejo en el sentido de que existe ahora Python y Python simplemente con un par de palabras ya puedes realizar o compilar en consola, mientras que con PHP requieres algo más, inclusive requieres una instalación, un servidor Apache, etcétera. O sea, requieres bastantes cosas para que tú puedas compilar en PHP, mientras que con Python es algo súper sencillo. Entonces yo les recomendaría a las personas que inicien en la programación que le den una oportunidad a PHP para que entiendan conceptos importantes que en un inicio probablemente pienses que no te sirvan, pero sí te van a servir, como clases, funciones, métodos y cómo es que funciona, digamos, el get y el post, ¿no? Cómo utilizar los includes, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante, muy importante para iniciar en la programación, porque te va a dar la base suficiente para que tú te puedas navegar sin mayor problemas utilizando JavaScript, Python, etcétera, etcétera, que son lenguajes, esto es una opinión también, un lenguaje es un poco más sencillos que lo que viene a ser PHP, Java o C# o C++, que son lenguajes un tanto más difíciles, pero si es que tú sabes cómo programar ahí, sin duda se te va a hacer también súper sencillo. Entonces, déjanos en los comentarios, ¿tú crees que PHP está destinado a desaparecer pronto o crees que se mantendrá en internet? Dinos por qué, estaremos atentos a leer los comentarios. Espero que hayas disfrutado este primer capítulo de SRT Podcast, el único podcast que te dice que lo escuches y lo disfrutes parado. ¿Por qué? Porque es un podcast de programación y nosotros estamos todo el día sentados, así que por favor párate y escúchalo parado mientras estás corriendo o algo similar, ¿ok? No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Sin Rueda Tecnológica. Hay bastante material, estoy seguro que te va a parecer interesante y te va a gustar. Y tampoco te olvides de darle una revisada a nuestra página web, sinruedatecnologica.tech. Ahí también vas a encontrar infografías como en nuestras redes sociales, tips, repositorios, noticias, artículos y mucho más. Nos vemos en el siguiente capítulo y déjanos también en los comentarios
de qué te gustaría que hablemos o tratemos aquí en el canal de Sin Rueda Tecnológica. Nos vemos, chao.